Antología del terror de H.P. Lovecraft, capítulo 4, El descendiente. Un grito humano se escucha en Londres cada vez que tañen las campanas de la iglesia. Proviene de un hombre que reside en Grayslin, considerado un chalado inofensivo, que tiene por única compañía su gato. Su objetivo en esta vida es no pensar. Pensar le produce espanto y huye de cualquier estímulo que active su mente. Por ello, pasa el tiempo en su habitación, penetrando en las aburridas e inofensivas páginas de libros infantiles. Es un hombre muy delgado y gris. Las arrugas surcan todo su cuerpo, aunque se comenta que no es tan viejo como parece. El miedo se ha apoderado de su cuerpo y siempre está alerta, atento ante cualquier ruido insignificante. No cuenta con amigos ni conocidos para no responder a preguntas. A lo que tratan antaño con él, dicen que ahora da pena verle. Nunca se supo a ciencia cierta si abandonó el país o se esfumó en algún oscuro pasadizo. 10 años hace que se instaló en Grayslin, pero nadie sabía su procedencia hasta la noche en que el joven William compró el Necronomicon. William era un soñador de tan solo 23 años y cuando se mudó a la vieja casa percibió en el hombre arrugado y gris de la habitación vecina algo extraño, como un soplo de viento cósmico. Le obligó a adquirir su amistad y se maravilló ante el espanto que dominaba a aquel lúgubre y escuálido observador y escucha, porque nadie ponía en duda que aquel hombre anduviera siempre observando y escuchando. Observaba y escuchaba con la mente más que con la vista y el oído, y se esforzaba en todo momento por reprimir alguna cosa con su incesante lectura de alegres e insípidas novelas. Cuando sonaban las campanas de la iglesia, él se tapaba los oídos y se ponía a gritar. Su gato maullaba al unísono hasta que se apagaba el último tañido. Pero por mucho que William lo intentaba, no conseguía que su vecino hablara de nada profundo u oculto. Lejos de vivir de acuerdo con su aspecto y su conducta, el anciano fingía una sonrisa y un tono ligero y parloteaba frenético sobre alegres frivolidades. Con su voz se elevaba, se enredaba poco a poco hasta que culminaba con un falsete aflautado e incoherente. Sus más triviales observaciones delataban lo profundo y serio de sus conocimientos, y a William no le sorprendió oírle contar que había estudiado en Harrow y en Oxford. Más tarde supo que era ni más ni menos que Lord Northam, de cuyo antiguo castillo familiar en la costa de Yorkshire se contaban tantas historias extrañas, pero cuando quiso hablar con él de su castillo y de su supuesto origen romano, el viejo se negó a admitir que hubiera nada fuera de lo normal con él. Incluso dejó escapar una alterada risita cuando salió del tema un supuesto segundo nivel de criptas excavadas en la roca viva del precipicio que mira hosco al mar del norte. Así andaban las cosas la noche en que William llegó a casa con el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azer. Sabía de la existencia de este libro desde los 16 años, cuando su incipiente pasión por lo desconocido lo llevó a hacerle extrañas preguntas a un viejo y encorvado librero de Chandos Street, y siempre se había preguntado por qué los hombres palidecían cada vez que el libro se mencionaba. El viejo librero le había contado que solo se sabía de 5 ejemplares que hubieran sobrevivido a los constantes decretos de sacerdotes y legisladores, y que los custodios que se habían atrevido a iniciar lectura de sus negras y ruines letras habían guardado todo bajo llave con temeroso cuidado. Pero ahora, al fin, no solo había encontrado un ejemplar asequible, sino que lo había adquirido por un módico precio. Lo había encontrado en la tienda de un judío en el miserable barrio de Clery Market, donde solía comprar cosas extrañas, y casi le pareció que el viejo levita sonreía por debajo de los nudos
de su barba al momento del gran descubrimiento. La abultada cubierta de piel del cierre de latón era muy llamativa y su precio absurdamente bajo. Tan solo mirar el título lo sumió en el delirio. Algunos de los diagramas insertos en el texto redactado en un latín vago dispararon intensos e inquietantes recuerdos en su cerebro. Sintió que era absolutamente necesario llevárselo a casa, el pesado volumen, y empezar a descifrarlo, y salió de la librería con tanta precipitación que el viejo judío lanzó una perturbadora risa burlona. Una vez instalado en su habitación, descubrió que la combinación de letra ennegrecida y los degradados modismos eran demasiado para sus conocimientos lingüísticos, y sin estar demasiado convencido, pasó a visitar a su vecino para pedirle ayuda. En aquel latín deformado y medieval, sorprendió a Lord Tam diciéndole necedades a su gato. Se estremeció violentamente al ver el libro y se desmayó cuando William pronunció el título. Al recobrar el sentido, le contó su historia y le habló de sus fantásticas locuras con frenéticos murmullos para que su amigo lo quemara el libro rápidamente y no tardara en esparcir sus cenizas. Sin duda, hubo algún error al principio, susurró Lord Northam, pero nada habría ocurrido si él hubiera ido tan lejos en sus exploraciones. Era el 19º varón de una estirpe cuyos principios se remontaban de forma inquietante al pasado, un pasado increíblemente lejano según la vaga tradición, ya que las historias familiares ubicaban sus orígenes en los tiempos presajones en que cierto Lunus Gabinius Capito, tribuno militar de la Tercera Legión Augusta, entonces acantonada en Lindus de la Britania romana, había sido sumariamente expulsado de los mandos por participar en determinados ritos que no tenían relación con ninguna religión conocida. Gabinius decía, los rumores habían acudido a la caverna del Cygnus antiguo, gente extraña, a quienes los británicos miraban con temor y que eran los últimos supervivientes de un gran país de Occidente que se había hundido, dejando solo las islas de sus megalitos y sus círculos y santuarios, de lo que Stonehenge era el más célebre. Naturalmente, no se sabía cuándo había desierto en la leyenda, pero atribuía a Gabinius la descripción de una impenetrable fortaleza sobre una cueva prohibida y la fundación de una estirpe que ni pictos, ni sajones, ni daneses, ni normandos fueron capaces de aniquilar, o en la tácita posibilidad de que dicha estirpe naciera el intrépido compañero y lugarteniente del príncipe negro, a quien Eduardo III dio el título de barón de Northam. No se tenía certeza sobre estas cosas, sin embargo, se hablaba de ellas a menudo, y era verdad que la torre de Northam se parecía de manera altamente al muro de Adriano. De pequeño Northam también extraños sueños cuando dormía en las partes más antiguas del castillo. Había adquirido el hábito constante de hurgar en su memoria hasta encontrar escenas brumosas e impresiones ajenas a la vigía. Se convirtió en un soñador a quien la vida le resultaba vana y poco satisfactoria, un explorador de extrañas regiones y relaciones que no se encontraba en ninguna de las regiones visibles de la Tierra, dominado por la sensación de que nuestro mundo tangible es solo un átomo en un tejido inmenso y siniestro, y que fuerzas desconocidas presionan y penetran la esfera de lo conocido en cada punto. Durante su juventud y en la primera etapa de su madurez, Northam agotó uno tras otro los fundamentos de la religión formal y el misterio de lo oculto. Sin embargo, no pudo encontrar satisfacción y alegría, y al comenzar a envejecer, los achaques y las limitaciones de la vida lo enloquecieron cada día más. Durante los años 90 se interesó por el satanismo y siempre devoró con avidez cualquier doctrina
teoría que prometiera la posibilidad de escapar de las encerradas perspectivas de la ciencia y de las leyes tediosamente inmutables de la naturaleza. Consumía con entusiasmo libros como el relato quimero de Ignatius Donielli y sobre el Atlántida, y una docena de oscuros precursores de Charles Fortin le cautivaron con sus extravagancias. Era capaz de recorrer grandes distancias para conseguir la pista de un furtivo relato sobre el pueblo de anormal prodigio, y una vez fue al desierto de Arabia en busca de una ciudad sin nombre de la que había oído vagamente y que ningún hombre había visto jamás. Así nació en su interior la tentadora fe de que existía una entrada fácil a dicha ciudad y de que si alguien la encontraba, se la abrirían libremente las probabilidades cuyos ecos vibran tenuemente en el fondo de su memoria. Puede que estuviera en el mundo visible o tal vez solo en su mente y en su alma. Quizá él guardaba dentro de su insondable cerebro un vínculo misterioso que le despertaría en sus vidas anteriores y futuras en dimensiones olvidadas, que le uniría a los astros y a las infinitudes y eternidades que se encuentran más allá.